En mi presentación, específicamente sobre el libro, voy a tocar algunos aspectos. El libro cubre muchas partes. La primera parte es una presentación de los aspectos macro de la situación en Latinoamérica y el Caribe, en el cual incluimos aspectos relativos a dónde está y la evolución de la situación de los sistemas impositivos tributarios en la región. Incluye aspectos sobre tributaciones específicas, inclusive la implicancia que tiene para decisiones de política en materia fiscal. Y también toca aspectos de tributación a nivel subnacional, como así también de administración tributaria. Y la segunda parte se concentra en los impuestos más importantes, en la base del sistema impositivo en la región, impuesto por impuesto, con unos detalles específicos, con el objetivo fundamental de informar para tener un debate más informado, basado en análisis, de manera tal de que las medidas de política fiscal estén basadas en este debate y en comparaciones a través de la región. El libro se llama Recaudar no basta. ¿Por qué? Porque el objetivo fundamental es ir más allá de la cuestión hacendaria o facendaria recaudatoria exclusivamente del análisis. Es tratar de buscar o utilizar el sistema impositivo con un nuevo enfoque, con un enfoque de desarrollo económico y social, directamente influenciando esto o soportando las bases para que esto se realice. Bueno, este es el índice, no voy a ir en detalles en esto, ya ustedes los tienen contigo, acá hay algunos ejemplares del libro. Nuevamente, el objetivo del libro es ir más allá del aspecto hacendario y concentrarse en cómo se puede combatir las inequidades en la región. Ustedes saben que Latinoamérica y el Caribe es la región más desigual en el mundo, medida a través del coeficiente Gini. Cómo el sistema impositivo puede ayudar a la productividad. También ustedes saben el crecimiento económico en la región en promedio por los últimos 20 años es aproximadamente del 3.5 anual. Esto comparado muy por debajo de los crecimientos de los países de Asia, China, que en 25 años, por ejemplo, ha crecido en un promedio del 10%. Entonces, en términos reales. Y uno de los motivos que está detrás de este bajo crecimiento es la baja productividad de los factores de la producción y especialmente el factor del trabajo. Y por último, un aspecto de cómo apostar el futuro de manera tal de que el sistema impositivo pueda no solamente ayudar a los ciudadanos de hoy, pero también preservar tanto el medio ambiente como los recursos naturales para el beneficio de las generaciones futuras. Y esto es lo que está tratando en este análisis, ¿no? Dos temas en esta presentación. Hay aquellos que hemos trabajado en la región, así como todos ustedes. Siempre hay algunos mitos, y esos mitos fuimos lo que tratamos de buscarlo en este análisis. Y por último, concluir la presentación con unos aspectos fundamentales de propuestas de reformas para incentivar el debate de los mismos. Tres mitos. Uno, que la carga impositiva es baja, esto es cierto o no. Segundo, que los impuestos en la región son regresivos. Y tercero, que hay una evasión alarmante. Aquellos que hemos trabajado en la región, en cierta forma, estos tres mitos siempre han aparecido. Entonces, lo que nosotros queremos hacer
ver si los mismos continúan siendo mitos o hay otra realidad. Primer mito, que la carga impositiva es baja. Y para evitar sospechas, la conclusión es que esta es una realidad aún hoy en la región. La carga impositiva en promedio para la región de Latinoamérica y el Caribe, y acá hay obviamente varianzas significativas a través de países, es que sí, y especialmente en el impuesto a la renta personal. Pero, no obstante esto, los últimos 20 años, la región ha realizado un inmenso esfuerzo en el aumento de la carga impositiva y como resultado de ello, en estos últimos años, el incremento en la carga impositiva ha sido la mayor en el mundo. ¿Por qué decimos que la carga impositiva es baja? Una comparación simple, nuevamente comparando con otras regiones o comparando con los países de la OECD. En América y el Caribe, el promedio de la carga impositiva medida como porcentaje del PIB es aproximadamente el 17%. Esto se compara muy por debajo a la OECD, a los países de Europa del Este, y está más o menos en par con Asia y con África. No obstante, cuando medimos el grado de desarrollo de la región comparados con otras regiones, vemos que hay un potencial impositivo por el ingreso medido por el ingreso per cápita de aproximadamente un 3% porcentuales del PIB. Ahora, si ampliamos la medición de la carga impositiva y consideramos la presión fiscal ajustada, que incluye no solamente los ingresos tributarios netos, sino también las contribuciones en la seguridad social y de los recursos naturales, entonces, con esta definición, el promedio de América Latina incrementa aproximadamente al 25% del producto. Esto se compara aproximadamente con el 35% de los países de la OECD. O sea, están todavía significativamente por debajo, pero hay un incremento significativo al expandir la medición de la carga impositiva. No obstante esto, la presión fiscal ubicada per cápita es aún 10 veces menor que el promedio de la OECD. Esta es la medición. En promedio, los países de la OECD pagan aproximadamente $16.000 per cápita por carga impositiva. En la región, en promedio, se paga $1.600 per cápita. Esto es lo que establece este gráfico especialmente, y acá medimos cómo ha habido esa evolución en la carga fiscal ajustada para los países de la OECD para el periodo 90-94 y para el periodo del 2006 al 2010 hay prácticamente un incremento mínimo, alrededor del 35% del Producto Bruto Interno, mientras que en la región hay un incremento significativo que va aproximadamente del 17% para el periodo 90-94 al casi el 24-25% para el periodo 2006. Okay. Perfecto. Para el periodo 2006-2010. Y esta es una evolución de varios países en la muestra y que también en la mayoría de los países hubo un incremento a través del año. La información también nos indica que hay una convergencia hacia la OECD. Si tomamos el estándar de que la OECD, estandarizando la evolución de 1, vemos cómo la evolución en promedio de la América Latina ha partido a partir del 90-94 de 0.67 a un índice de 0.87. ¿Okay? Hay algunos países, especialmente en el Mercosur, en el cual Brasil está, que está prácticamente en términos similares a los países de la OECD, estandarizadamente en términos de la convergencia y de la presión fiscal estandarizada en términos de la OECD. ¿Okay?
Como he mencionado anteriormente, este incremento ha sido el mayor a partir de 1990 a 2010, en todo, comparado con las otras regiones en el mundo, ha sido a un incremento significativo de aproximadamente 3 puntos del PIB y el mayor comparado con otras regiones. Y esto ha ocurrido en la mayoría de los impuestos en la región. Si comparamos los impuestos, renta personal, comercio, seguridad social, renta a las empresas, todos ellos han incrementado a través del tiempo, comparando 1990-95 en promedio y luego 2006-2010. Vemos, por ejemplo, que el impuesto al valor agregado pasa del 4.3% del PIB a aproximadamente 6.3% del PIB. ¿Okay? Y esto ha ocurrido en la mayoría de los países en la región. Como hemos mencionado, algunos de los países del Mercosur, Argentina, ha incrementado su carga tributaria o carga impositiva a casi equivalente al 12% del PIB para el periodo de análisis y además para el caso de Brasil aproximadamente un 3%, ¿no es cierto? Hay algunos países que han disminuido como consecuencia del análisis en el cual resulta que los países exportadores de recursos naturales, Venezuela, México y Trinidad y Tobago, a través del tiempo han disminuido su carga impositiva. Y esto, no obstante este incremento, para el periodo 2007 y 2009, todavía existe una brecha, si se mide como potencial a recaudar en función del Producto Bruto Interno. Y esa brecha es aún mayor en el caso de los, del impuesto a la renta personal. Cuando comparamos el impuesto a la renta personal y dónde están las diferencias con la tributación en los países de la OECD, vemos que fundamentalmente se encuentra en la renta personal. El impuesto a la renta personal explica el 52% de la diferencia en la tributación en América Latina y el Caribe comparado con los países de la OECD. En América Latina y el Caribe, el impuesto a la renta personal se recauda aproximadamente 1.2-1.3 del PIB. Esta recaudación, medida de la misma forma en los países de la OECD, equivale aproximadamente al 8% del PIB. Segundo mito, son los impuestos regresivos. Y aquí la conclusión es, puede ser, pero en la mayoría de los casos hay muchas pérdidas para evitar la regresividad del impuesto al valor agregado. Y estas pérdidas están dadas por las exenciones de manera tal de evitar la tributación o de ciertos productos, principalmente aquellos productos que se piensa que beneficiaría a los sectores de menores ingresos, tales como, por ejemplo, medicamentos, educación, etcétera, que están exentos del impuesto, pero que vamos a ver más adelante generan un problema de agujerear la base tributaria del impuesto a valor agregado. Y fundamentalmente, esta pérdida de regresividad se da como consecuencia de tratar de promover la progresividad en impuestos a la renta, y especialmente en impuestos a las rentas personales. ¿Por qué decimos que la incidencia del IVA es importante? Porque la primera percepción que se tiene es que el impuesto al valor agregado es regresivo, está tasando a consumo y normalmente el porcentaje del ingreso de los sectores más bajos destinarían mayor parte de su ingreso para consumo y por ende estaría siendo regresivo. Y efectivamente el análisis nos indica que cuando se mide la incidencia del valor agregado por deciles de ingreso, el impuesto es regresivo. ¿Okay? Los deciles 1 y 2, los más bajos, pagan una tasa efectiva que va aproximadamente del 14 al 8%.
mientras que los deciles más altos abonan una tasa efectiva que está por debajo del 5%. Esto es si se mide la incidencia del valor agregado en términos de ingresos. Ahora, si medimos la incidencia del valor agregado en términos al consumo, que efectivamente consumo es una mejor medida, es un mejor proxy para ingresos permanentes. En ese caso, el impuesto es un poco progresivo, pero cambia totalmente, especialmente para los consumidores de los ingresos más bajos. ¿Okay? Entonces, la conclusión acá es que la medida de incidencia al valor agregado, del impuesto al valor agregado, depende mucho de la medida con el cual se mide ingreso o ingreso permanente. Hemos comparado el impuesto al valor agregado en cuanto a su efectividad y productividad y eficiencia. Es un impuesto muy eficiente, se cobra efectivamente y está más o menos equivalente a los países de la OECD. ¿Okay? Ahora, cuando se calcula el impuesto en función a consumo, excluyendo la parte que está exenta del impuesto, que es C-efficiency, vemos que se invierte la productividad y la eficiencia del impuesto. Entonces, nuevamente, la medida con cual se mide la efectividad y la eficiencia del impuesto influye en los resultados de productividad y eficiencia. Como hemos mencionado anteriormente, se trata de evitar la regresividad de los impuestos a través de exenciones que constituyen los gastos tributarios correspondientes. Y ese es un gran esfuerzo que existe en la mayoría de los países. Un sistema de exenciones o de gastos tributarios eficiente tendría que tener una situación en esta parte de los ejes, ¿okay? Donde el gasto tributario como porcentaje de la recaudación es relativamente bajo y la medición de quiénes son los que se benefician tendría que ser en esta zona, que está representando el ratio de la alícuota de los deciles 1 o 2 con respecto a la alícuota de los deciles más altos de la distribución del ingreso. Como vemos en este caso, hay algunos países que tienen gastos tributarios relativamente bajos, como es el caso de Perú, pero que están beneficiando fundamentalmente a los consumidores o a los tributantes de los ingresos más altos. ¿Okay? Hay otros países en la región, como por ejemplo Costa Rica, en el cual hay un gasto tributario altísimo y tampoco beneficia significativamente a los tributantes de mayores ingresos. Por último, en cuanto al impuesto a la renta personal, es un gran diseño en los papeles, pero la tributación es relativamente baja. Y esto se genera fundamentalmente por tres aspectos. Uno, la construcción del impuesto a la renta, tanto en la estructura como en las tasas, están por debajo cuando se comparan con otros países de ingresos medios en la región. Este gráfico lo que nos indica es que para aquellos tributantes que ganan 1.5, un nivel de renta en número de veces de ingresos per cápita, no tributa nada, y en el otro extremo y por toda la distribución de la curva está por debajo cuando se compara con otros países de ingresos medios de la región. Segundo problema es que existe una gran exenciones de tributación en el impuesto a la renta personal. Y esto lleva a que las recaudaciones por este concepto sea aproximadamente el 1.3 del PIB comparado con otros países y que solamente tributan los tributantes que están en la distribución más alta del ingreso.
y la tributación efectiva de estos tributantes representan aproximadamente el 4%. Aquí hay una anécdota muy interesante. Ustedes saben que Mitt Romney prácticamente pierde las elecciones cuando la población de los Estados Unidos se entera de que su tributación en términos de ingresos, de rentas, era aproximadamente el 13 o 14% total, tasa efectiva real, ¿no? Acá en la región la tasa efectiva es 4%. Así que esta es una anécdota. Otra anécdota muy interesante, el actor francés Gerard Depardieu hubiese preferido vivir en Latinoamérica y no en Rusia. Creo que hubiese tributado mucho más en Rusia que en Latinoamérica. Hicimos una comparación de cómo se compara un tributante medio que pertenece a la distribución del sexto decil y vemos que en este caso, comparado con un tributante de la OECD, vemos que tributa muy por debajo en cuanto al ingreso per cápita y tributa más o menos igual en cuanto a las contribuciones sociales. Entonces, en síntesis, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema en promedio progresivo en la región, pero que termina siendo un cascarón vacío por la estructura que se hace, por las exenciones, los gastos tributarios, y que hacen que existan deducciones generosas y que no se tributen como consecuencia de ello. Entonces, esto indica el porcentaje de tributación que realizan en promedio. El 80% de la población paga prácticamente 0% y el muy rico paga solo el 4%. ¿Okay? Entonces, el diseño es pobre, las deducciones generosas y además hay una alta evasión. Hicimos un análisis ex ante y ex post en cuanto a la incidencia del impuesto en la progresividad real y evidentemente no existe ningún cambio, es aproximadamente 0.008, es insignificante la incidencia del impuesto. Por lo tanto, la construcción es progresivo en papel, pero sin ningún poder redistributivo real. Tercer mito, es la evasión alarmante. Y acá, nuevamente, la respuesta es que es una realidad, es sí. Especialmente en renta y dentro de renta, especialmente en el impuesto a la renta personal, y es menor en el caso del impuesto al valor agregado. El impuesto a las empresas, o impuesto a la renta, las empresas evade aproximadamente el 55% del potencial a recaudar. El impuesto a las personas, a las rentas de las personas, evade aproximadamente el 50% del potencial a recaudar. Y el impuesto al valor agregado, que es la base del sistema tributario más importante de la recaudación, que representa aproximadamente el 7% del Producto Bruto Interno, se evade aproximadamente el 25% del potencial. ¿Y por qué se da esto? Además de la complicidad y de las dificultades en el diseño del sistema tributario, con exenciones múltiples, con complejidades en los sistemas tributarios, tanto de valor agregado como impuesto a la renta o como otros impuestos, hace que la administración tributaria sea muy difícil de implementar. En América Latina, el 10% de la población están registrados de alguna forma formalmente como contribuyentes tributarios. Esto se compara con el caso de los países de la OECD con el 60% de la población. ¿Qué está detrás de esto? Detrás de esto está un mercado informal altísimo, actividades informales que son muy difíciles de controlar y de tributar y que escapan a la capacidad de las administraciones tributarias de poder llevar un control. Y además de esto, existen una serie de exenciones que hacen que los contribuyentes no contribuyan o estén exentos o fuera del sistema tributario correspondiente. Y por último,
la administración tributaria efectivamente realiza en promedio solamente un 3% de auditorías masivas. Recuerden, esto es el 3% sobre el 10% de la población, y esto está sesgado porque normalmente las auditorías van enfocadas especialmente hacia los grandes contribuyentes. Entonces escapa la mayoría de los contribuyentes y está sesgado por el objetivo fundamental de recaudación enfocado hacia los grandes contribuyentes. Y de ese 3% de auditorías masivas, el 0.2% se hacen auditorías en profundidad. Esto es visitas in situ, visitas de hacer seguimiento a lo que se ha percibido de problemas de recaudación o evasión fiscal. No obstante esto, ha habido una serie de evoluciones o intentos en la región de reformas impositivas. Esto ha sintetizado en esta forma, en este gráfico, de 1990 al 2004, hubo esfuerzos en el impuesto a las rentas de las empresas, en el impuesto a las personas, en el impuesto a valor agregado, y esto indica modificaciones en porcentajes de aumento a la base o tasa impositiva, y también indica una síntesis de los esfuerzos de número total de reformas que se ha tratado en la región. Obviamente detrás de esto, y en el libro se trata, hay una serie de elementos de economía política que hace que las reformas o las propuestas de reformas sean afectadas por esta dinámica de negociaciones de los grupos de intereses y de necesariamente de economía política, que es lo que influye finalmente en el resultado final de las reformas y de las legislaciones correspondientes. También hubo avances en impuestos verdes, uno de los objetivos que hemos mencionado anteriormente, al 2009 prácticamente había muy poco, hoy se está pensando en algunos impuestos verdes de manera tal de proteger al medio ambiente, perdón. Varios países en la región han avanzado en este tema. Y por último, es necesario continuar los esfuerzos de incorporar a la informalidad al sector formal de la economía. El año pasado, el tema fundamental del trabajo del libro del banco fue la productividad en la región. Y aquí surge fundamentalmente de que está afectando, como he mencionado al comienzo, el crecimiento sostenible de las economías en la región. Uno de los elementos en el cual surge muy fuertemente es que el sector informal es menos productivo que el sector formal. Y como ejemplo, hemos comparado algunos de los países de la región con otros países de la OECD e inclusive otros países de ingresos medios, y vemos en la región, por ejemplo, Brasil con una economía informal, especialmente en el mercado laboral, significativamente alta, que obviamente está afectando la productividad y el crecimiento potencial de la economía. Entonces, ese es un esfuerzo a tratar, hay unas propuestas concretas de cómo podríamos facilitar e incorporar paulatinamente la informalidad y convertirla en aspectos de la economía formal de manera tal de no solamente favorecer a aquellos que pasan a la formalidad, sino también incrementar la productividad y el crecimiento de la economía en la región. Para concluir, algunos aspectos que surgen del análisis como propuestas de reformas de políticas a tener en cuenta o para iniciar el debate o continuar el debate en el mismo. En el impuesto a las personas, en la renta a las personas, creo que hay un campo significativo para reducir el nivel de las exenciones, reducir los gastos tributarios. Hay que limitar las deducciones progresivamente y es factible de adoptar lo que hemos llamado un impuesto a la renta dual, en el cual se grava diferenciadamente
el impuesto a la renta proveniente del trabajo y el impuesto a las rentas provenientes de las inversiones de capital, a la renta personal. En la región, en muchos de los países, los ingresos provenientes de la renta del capital personal, provenientes de inversiones, provenientes de los dividendos de stocks, provenientes de transacciones financieras que generan intereses, las rentas de alquiler, están exentos del impuesto a la renta personal. Entonces ahí hay un campo significativo. Esta es una de las grandes diferencias con los países de la OECD y por ende esa base imponible en la OECD es mucho más amplia porque incluye los impuestos y grava a la renta personal proveniente de inversiones de capital. En cuanto al impuesto a las empresas, que no lo he considerado en detalle en esta presentación aquí, pero sí que hay más detalles en el libro. Es posible eliminar regímenes especiales, especialmente aquellos regímenes especiales de tratamiento para los sectores informales, pequeñas o medianas empresas, y hacer un esfuerzo paulatinamente para incorporarle al régimen general. Las contribuciones y el recaudo exclusivamente de los sectores de micro empresas, pequeñas y medianas empresas, es relativamente bajo, es prácticamente insignificante, representa aproximadamente 1.5% del PIB. Hay una cuestión más de economía política, en lugar de tratar de reconocer esto de que desde el punto de vista recaudatorio no es importante y que genera una serie de distorsiones que afectan a la productividad y por ello en nuestra perspectiva es empezar a hacer un esfuerzo considerable de incluirlo en el régimen general y tratar de evitar estos regímenes especiales, ¿no? Reducir los incentivos impositivos de manera tal de tener mayor simpleza en el sistema tributario que facilite la administración tributaria. Inclusive hay posibilidades de disminuir las tasas al impuesto a la renta para favorecer el ahorro y la inversión, elemento que en nuestros países de la región todavía es relativamente escaso y que se podría promover a través de una reducción de tasas, siempre y cuando se compensa con otras de las, las políticas en materia de impuesto a las empresas o impuesto a las rentas personales. En cuanto al IVA, al impuesto al valor agregado, es factible eliminar exenciones, unificar tasas, y esto se puede realizar para evitar la regresividad del impuesto de algunas propuestas que hemos considerado en el libro, que es compensar a los hogares más pobres. O sea, hacer transferencias, transparentar las transferencias en lugar de buscar exenciones o establecer tasas diferenciadas. Nosotros llamamos en el libro el IVA personalizado. Eso es muy factible en países que son bastante sofisticados como México o Brasil, porque se puede gravar a todos los consumidores y luego retornar a aquellos consumidores de los ingresos más bajos en función de evitar la regresividad del impuesto. Y por último, también se puede hacer un esfuerzo de reducir el impuesto a la nómina. Esto es muy significativo en el caso de México y este es uno de los factores más importantes que explican la informalidad en el mercado laboral. Todo esto con un sistema mucho más simple, más amplio, con un esfuerzo de continuar fortaleciendo la administración tributaria y combatiendo la evasión. La simplicidad y la transparencia en el sistema tributario obviamente va a facilitar la administración tributaria. Con esto los dejo. Tenemos ahora una pequeña presentación de algunos de los aspectos específicos relacionados al sistema tributario en Brasil. Luis va a hacer esta presentación y para beneficio de todos, él lo hará en portugués. Basicamente, a ideia foi pouco, como essa apresentação é no Brasil, eu selecionei alguns gráficos
apresentados no livro, alguns até coincidem com a apresentação do Vicente, que obviamente não pode abarcar todos os aspectos, todos os gráficos e tabelas que estão no livro, mas alguns em que o Brasil um pouco se destaca. E só para, inclusive, ajudar o debate que vem em seguida, porque eu acho que os especialistas brasileiros, eu já estou fora há muito tempo, podem ter melhor ideia do que eu posso até especular, e vou especular um pouco, por que o Brasil tem algumas diferenças significativas em relação ao conjunto da América Latina. Desculpa. Como a gente pode ver, por exemplo, esse gráfico mostra a brecha da carga impositiva. Quer dizer, aquilo o Vicente deixou muito claro que, de uma maneira geral, para a América Latina, nós arrecadamos abaixo do nosso potencial tributário. Obviamente que nós brasileiros sabemos que esse não é o caso específico do Brasil, né? Nosso problema não é arrecadar pouco, né? Então, pelo contrário, nós arrecadamos bem acima do, digamos assim, do potencial tributário. Então, alguns países, Uruguai, coisa e tal, estamos aqui, o Brasil está bem acima do potencial tributário, medido em função de renda per capita e alguns outros fatores, mas o principal que explicaria isso é um trabalho de regressão que usualmente se faz para comparar pares e ver como o país poderia estar arrecadando. Então, de uma maneira geral, a América Latina arrecada muito menos. Certos países, como o México, Panamá, Trinidad e Tobago, por exemplo, países que têm, como o Vicente falou, outras fontes de receita, no caso México, petróleo, Trinidad e Tobago, gás e petróleo, o Panamá, receita do canal, ou seja, países que têm fontes alternativas de financiamento acabam arrecadando muito abaixo do seu potencial, dado o seu nível de renda per capita. E alguns outros estão até um pouco acima, né? Um outro ponto também que a gente vê aqui é a mudança na carga tributária. O Vicente mostrou que o Brasil cresceu cerca de 3,1%. Foi um crescimento relativamente modesto, porque o Brasil já arrecadava muito no início dos anos 90. Então, vimos que a gente arrecada muito e, ainda assim, cresceu. Agora, países como a Argentina, que sempre me surpreendeu, em 2000 arrecadava muito pouco, quer dizer, a crise fiscal da Argentina era principalmente uma crise de subtributação, arrecadava-se muito pouco frente ao potencial arrecadatório dado pela renda per capita, pelo potencial da economia. Eles viram que não havia como ajustar o país se não fizesse esse aumento, e lograram isso. Não estamos aqui discutindo a Argentina, a gente pode até questionar a forma. Alguns impostos não muito eficientes estão por detrás desse aumento de arrecadação em vários dos países. Mas, enfim, o fato é que o Brasil cresceu relativamente pouco, porque já tinha uma base mais ou menos elevada. Como o Vicente mencionou, as diferenças entre as alíquotas nominais ou legais ou estatutárias, né? E a gente vê que as grandes mudanças, né? Então, a gente vê que, no caso do imposto de renda de pessoa física, houve até uma redução entre 95 e 2010, entre a alíquota máxima. O imposto de renda de empresas, nós temos aí uma alíquota, mas não são significativamente diferentes, né? Quer dizer, existe um certo alinhamento. Alguns países têm alíquotas mais baixas, mas existe um certo alinhamento do coisa. O IVA, sim, é que, no caso do Brasil, inclusive, fica muito difícil. Vocês devem então estar olhando o livro, que em alguns momentos a gente nem bota o Brasil em certas comparações. Por exemplo, produtividade do IVA. É impossível a gente calcular a produtividade do IVA. Para começar, nós temos pelo menos 3 IVAs, ou três coisas que deveriam ser IVAs e que estão cada vez mais distantes de IVAs, né? Mas, com tantas alíquotas, fica muito difícil você imaginar a produtividade deles. Mas, então, essas relações aqui. Uma coisa que, de uma maneira geral, houve uma redução muito grande em vários países, mas que no Brasil não se alterou muito, foi a importância dos impostos de importação. Porque o Brasil também já não era muito
muito alta, mas, enfim, temos aí essa coisa. E as contribuições sociais, quer dizer, essas são as taxas. Quer dizer, não houve muitas alterações, mas as taxas são as taxas nominais, né? Estão mais ou menos constantes. Não tiveram grandes modificações, o Brasil até aumentou um pouquinho a taxa nominal sobre as importações. Não houve grandes alterações. Outra coisa que vale a pena a gente olhar também o Vicente comentou, a questão dos gastos tributários, aquelas isenções, os incentivos fiscais, o custo daquilo que a gente exonera, tanto no imposto de renda da pessoa física, pessoa jurídica, etc. No caso do Brasil, é muito importante fazer logo um alerta. Aqui é muito maior do que isso, porque não incluímos o grande gasto tributário, que são dos estados e dos municípios também. Tá? Quer dizer, a renúncia fiscal do ICMS, a renúncia fiscal do ISS e do próprio IPTU, que não é medido. Quer dizer, em princípio, nas LDOs deveria haver alguma estimativa dessas renúncias por determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Mas ninguém consolida esses números, não existe um critério homogêneo de estimação, então se colocam números nas LDOs, mas a gente fica muito difícil agregar esses números. E, de qualquer maneira, os dados informados pela Receita Federal para a renúncia fiscal, isso que é muito, de uma maneira geral, principalmente a partir daqui, aumentou muito. A gente sabe, nós brasileiros sabemos que muito disso está relacionado aos incentivos fiscais para tentar aumentar o consumo, redução de tributação de IPI, linha branca, automóveis, coisas do gênero, mas o fato é que foi uma tendência inversa, quer dizer, países como Chile, Peru, por exemplo, tem feito um esforço, principalmente nos últimos anos, para reduzir isso. No Brasil, houve um aumento dos gastos tributários com percentagem do PIB. Eu acho que o tema talvez mais polêmico, que todos, em algum momento, eu imagino que vão discutir aqui, esse número não é do BID, mas a gente apresenta aqui, é um número que é tirado de um trabalho que é feito anualmente pelo Banco Mundial, do Doing Business, mas que realmente assusta a gente. A América Latina, de uma maneira geral, o custo de fazer negócio é muito alto. E dentro do custo de fazer negócio, o custo em termos de horas dedicado para pagar impostos é muito elevado. E dentro de todos esse conjunto de países, de cento e tantos países, o Brasil tem a pior situação. Está em posição 183, com uma dedicação aí média de 2.600 horas. Sempre se pode questionar o termômetro, né? Isso é a tendência nossa, sempre de questionar o termômetro. Mas é o mesmo termômetro com critérios semelhantes aplicados a muitos países. Eu não diria que, por um acaso, todos os critérios do Banco Mundial foram feitos de tal maneira que acaba distorcendo quando tenta medir o Brasil. Eu acho que, evidentemente, pode ser que não seja bem isso, mas, evidentemente, nós não estamos bem na fotografia. Quer dizer, o custo de pagar impostos no Brasil é muito grande. Começa se você tem uma empresa, que a ideia é que são empresas globais, então, se eles pegam uma empresa que faz negócio em todo o Brasil, para começar, ele tem que se submeter a 27 legislações de ICMS. Para fazer, né, uma Nestlé que quer vender leite ninho, são 27 legislações. Então, tem que atender não apenas ao fisco federal, mas a vários fiscos. Então, isso tudo, obviamente, que complica. Então, esse é um ponto que o Brasil precisa trabalhar. A América Latina, de uma maneira geral, tem que trabalhar, porque você vê que o posicionamento é sempre muito alto. Quer dizer, o país que tem a melhor posição é Belize, porque também não tributa nada. Pô. Então, gasta-se poucas horas, porque também tem muito poucos impostos, não arrecada muito pouco. Mas, de uma maneira geral, as posições são todas, mesmo países bastante sofisticados, etc., tem uma posição bastante desconfortável em termos do ranking mundial. Quer dizer, isso é algo que a gente realmente tem que trabalhar. Enfim, esse é o trabalho do Doing Business do Banco Mundial.
Esse também é um trabalho que mostra, enfim, uma tentativa de reformas e ver o que isso logrou em termos de aumento da arrecadação. É difícil fazer esse tipo de conta, né? Porque reformas são reformas, pode ser uma reforminha, uma reformona, são todas consideradas uma reforma. Mas, de uma maneira geral, tende a mostrar que se fez muito trabalho, muitas reformas, sem aumentos significativos das receitas. Quer dizer, e, finalmente, não sei se é finalmente, mas estamos quase chegando ao final, mostrar que um ponto também que eu acho que o Vicente comentou aqui, que é uma das grandes deficiências, isso no livro discute, tem todo um capítulo, diz respeito à questão dos estabilizadores automáticos. O grande problema que nós identificamos na América Latina é a volatilidade das suas receitas tributárias. Claro que, como muitos países são muito dependentes, como a gente viu, de tributação ou de receitas de commodities ou de exportação de petróleo, minerais, ou seja, bens, exportações de produtos não renováveis, etc., que são muito voláteis, isso faz com que esse seja o grande drama. E a gente vê historicamente, se a gente plota, e o livro mostra, a OECD mostra a maior parte dos países, a montanha-russa, que, de uma maneira geral, é a América Latina. Nós somos muito sensíveis e não temos a capacidade de ajustar. A política fiscal deveria ter um papel, seja de uma maneira automática, seja de uma maneira proativa, de funcionar como colchão para essas variações, né? Ela atuando de maneira a contrabalançar os ciclos econômicos. E o que a gente vê é que, basicamente, as políticas fiscais são, na América Latina, tradicionalmente têm sido muito mais procíclicas do que anticíclicas. E os estabilizadores automáticos, que deveriam ter, por exemplo, o imposto de renda da pessoa física, é um grande estabilizador automático, porque ele reduziria enfim, o impacto de uma redução da renda, e como ele não tem nenhuma importância significativa na América Latina, acaba não atuando. Quer dizer, um imposto que tem um potencial de funcionar como estabilizador automático não funciona porque ele é irrelevante, arrecada muito pouco na América Latina. Então, eu acho que isso também é uma demonstração de que isso é algo que precisaríamos melhorar do desenho do nosso sistema tributário para que a coisa funcionasse melhor. Outro é a questão da tributação subnacional. O Brasil tem uma posição de destaque, porque sabemos por quê, por causa do nosso ICMS, que sozinho arrecada 7% do PIB. Então, de uma maneira geral, arrecadamos muito. Mas, ainda assim, existe um desbalanço vertical muito grande. Ou seja, apesar de que arrecadamos muito, como se gasta a nível subnacional muito, existe uma brecha ainda bastante grande. Claro que essa brecha, proporcionalmente ao total, é monumental em países como o México. Quer dizer, o México gasta menos do PIB, mas o que eles arrecadam, os governos subnacionais, é muito pouco, né? Então, esse é um problema muito grande, que existem sempre discussões sobre o desenho dos sistemas de transferências intergovernamentais para evitar a preguiça fiscal e coisas desse tipo. Esse é um tema quente na América Latina. No Brasil, menos, quer dizer, de uma maneira geral, está mais equilibrado. O Brasil arrecada mais de metade do total do gasto público subnacional, mas, ainda assim, existe uma brecha significativa. Sabemos que as diferenças entre entes subnacionais do Brasil é significativa, entre a capacidade arrecadatória e as responsabilidades de gasto, e, portanto, sempre vai haver uma necessidade de sistemas de transferências intergovernamentais. E, bem, e aqui, o gasto, os recursos próprios e o desbalanço. A gente vê que isso é basicamente aquele gráfico em números. A composição, ingressos próprios, transferências. Esse é o último ponto. O Vicente comentou aqui. De uma maneira geral, os regimes simplificados, eles não arrecadam nada significativo, né?
no mundo. Mesmo um país como o Canadá, que tem, é a Gran Tour. O Brasil tem uma característica que diferencia significativamente de todos os países, que é o limite em percentagem da renda per capita. Enquanto a maior parte dos países... Desculpa. Enquanto a maior parte dos países, os níveis de acesso à tributação preferencial dos regimes simplificados é razoavelmente baixo, né? No caso do Brasil, consideramos empresas enquadradas nos regimes simplificados, empresas com níveis de receita de mais de $1 milhão, valores bastante significativos. Quer dizer, isso é um dos pontos. Eu sei que existe uma argumentação, o Brasil também tem um sistema tributários mais complexos, então o fato de você ter uma base muito ampla do Simples é uma resposta, digamos assim, nossa, para pelo menos incluir as pequenas empresas. Mas isso nos gera um problema muito grande de nanismo fiscal, empresas não vão... A tendência é elas não crescerem, não se inserirem no sistema produtivo. Eu acho que isso também é um tema que poderia ser melhor discutido por vocês. Mas isso é um ponto que realmente deixa o Brasil fora dos esquadros, né? Inclusive em termos de arrecadação, quer dizer, é o país que arrecada mais. Não estou dizendo que não arrecada quase 1% do PIB, né? Agora, a verdade é que países outros com regimes muito... patamares muito mais baixos para a tributação especial arrecadam alguma coisa razoável. Tá? Então, é isso. Só alguns quadros destacando dentro do livro do BID o Brasil em termos de comparado com a América Latina, para facilitar os debates que esperamos que venham agora em seguida. Obrigado.